consta la primera edición del primer campeonato de España de Fórmula 3. En la primera prueba venció con total autoridad el piloto vasco Ander Vilariño, líder del campeonato. En esta segunda, Vilariño sale en primera línea, pero en segunda posición por detrás de la pole que se la anotó el castellonense Félix Porteiro por un tiempo de 1:24.3. En la segunda línea saldrán Aikar y Sundberg, en la tercera Daniel Martín y Jordi Nogués, en la cuarta el finlandés Minikainen y Juan Antonio del Pino, en la quinta Marcel Costa y Lucas Guerrero, en la sexta línea Miguel Ramos y Álvaro Parente, en la séptima Emilio de Villota Jr. y Sergi Borra, y en la última saldrá Ángel Romero y Paul Robinson, los monoplazas que acaban de poner en marcha sus motores para efectuar la vuelta de calentamiento previa a la salida de esta segunda carrera. De momento el campeonato encabezado por el piloto vasco Ander Vilariño. Le sigue en la clasificación Peter Sundberg y hay un empate en la tercera posición entre los dos pilotos del equipo del circuito de Valencia, Pérez Aikar y Portero. Ahí tenemos precisamente esa clasificación. Vilariño con 12 puntos de ventaja con respecto a Peter Sundberg, aunque hay que decir que de cara a la clasificación final del campeonato, cada piloto podrá descontar sus dos peores resultados, pero que, tal y como establece el reglamento, Vilariño tendrá que contabilizar la exclusión que sufriera en el circuito del Jarama, es decir, no podrá quitarse esa exclusión de la primera carrera del Jarama. Se le aplicó esa penalización, ya que los miembros de su equipo trabajaron en el coche sin que los comisarios hubiesen abierto el parque cerrado entre carrera y carrera. Seguimos viendo la clasificación general tal y como está. En esta cita debutan Jordi Nogués, que proviene de la Nissan y que compaginará la Nissan con el Campeonato de España de Fórmula 3, y también el finlandés Hannu Minikainen, que en temporadas anteriores participó en el campeonato alemán de esta misma disciplina. Acaba de dar comienzo a la vuelta de calentamiento. 16 monoplazas en pista. Vamos a ver si esta carrera es más emocionante de lo que fue la primera, donde no vimos ni un solo adelantamiento en las primeras posiciones, a excepción de el adelantamiento que hizo cuando el semáforo se puso verde José Manuel Pérez Aikar, que salía desde la tercera posición, es decir, desde la segunda línea de parrilla, y se le adelantó a Daniel Martín. Aquí vemos a los monoplazas zagueando para que los neumáticos alcancen la temperatura adecuada. Recordemos que en la segunda sesión de entrenamientos oficiales hubo nada más y nada menos que 10 pilotos en el mismo segundo. Muchísima igualdad, por lo tanto, en las tandas de entrenamientos oficiales, una igualdad que no se ha visto reflejada en la primera carrera. Esperemos que esta segunda tenga una decoración totalmente diferente, aunque el hombre que empieza a marcar ya diferencias en el campeonato es Ander Vilariño, que ha sumado hoy, con la victoria en la primera carrera, su cuarto triunfo esta temporada. Rectas del circuito de Albacete, un circuito con muchos virajes, un total de 13, dos rectas no muy largas, esta es una de ellas. El circuito en próximas fechas parece que va a sufrir modificaciones en el trazado de la pista. Se quiere ampliar un poquito más y que la recta principal pase de tener 600 metros a casi 1 kilómetro. Esta es la chicane, uno de los puntos calientes de este circuito, una chicane bastante rápida, una chicane que se toma en tercera velocidad a unos 126 kilómetros por hora aproximadamente, y los monoplazas poco a poco que se van acercando ya a esta recta principal, donde van a tomar posiciones en sus ubicaciones definitivas en la parrilla de salida. Van a tener que efectuar un total de 16 vueltas a este circuito, que tiene una cuerda de 3.539 metros. Ahí vemos que el
precisamente el perfil de este circuito de la Torrecica, escenario por primera vez del Campeonato de España de Fórmula 3. Ahí tenemos al hombre que marcó la pole position, el castellonense Félix Porteiro. Atención, por lo tanto, a esta segunda carrera. Porteiro y el líder del campeonato, Vilariño, parten en primera línea. En la segunda lo hacen Pérez Aycar y Sundberg. En la tercera, Daniel Martín y Jordi Nogués. 16 vueltas por delante. Vamos a ver cómo se produce la salida. Y tenemos a Ander Vilariño, el líder del campeonato, vencedor de la primera carrera, con total autoridad, ganando la prueba y liderando la carrera desde la primera hasta la última vuelta. Bandera verde, los motores al máximo régimen. Atención a la salida. Se mueve un poco el coche de Porteiro. Buena salida de Porteiro, buena también de Vilariño. Vamos a ver qué ocurre al llegar al final de la recta principal, porque Vilariño acaba de sorprender a Porteiro. Ahí vemos al piloto vasco que acaba de conseguir situarse en la primera posición por delante de Félix Porteiro. Tercera posición para Daniel Martín. Daniel Martín, que salía desde la tercera línea. El compañero de equipo de Ander Vilariño nos ha parecido ver que estaba en la tercera posición. Vamos a ver si lo podemos confirmar, pero de ser así, habría realizado una gran salida. Efectivamente, está por delante de Pérez Aycar. Ha hecho una gran salida Daniel Martín. Y desde el quinto lugar de la parrilla de salida ha conseguido superar a Pérez Aycar y a Sundberg, que estaban por delante de él en la segunda línea. Ha habido un coche que se ha salido. Vamos a ver. Parece ser el coche de Lucas Guerrero. Vamos a ver, efectivamente, el coche de Lucas Guerrero. Y ahí tenemos a Ander Vilariño. Ha podido regresar a la pista. Ander Vilariño ya en la chicane, en la primera posición, a punto de cumplirse el primer giro a este circuito de Albacete, con un Ander Vilariño que ha sorprendido a Félix Porteiro en el mismo momento de la salida. Sundberg marcha en cuarta posición por detrás de Vilariño, Porteiro y Daniel Martín. Qué gran salida la del vallisoletano Daniel Martín. Ahí vemos cómo está abriendo hueco ya Ander Vilariño. Efectivamente, como les habíamos indicado, no ha pasado por línea de meta Lucas Guerrero después de esa salida de pista que tuvo en el primer giro al circuito de Albacete. En la primera carrera, además de la victoria, Vilariño consiguió sumar la vuelta rápida. Ya lleva un total de 5 vueltas rápidas sobre 7 carreras disputadas. Esta es la octava. Después de esta cita tan solo quedará el Jarama, Jerez y Montmeló, aunque en el circuito madrileño del Jarama el próximo 7 de octubre tan solo se disputará una carrera, ya que la Fórmula 3 coincide con el Campeonato de Europa de Supercamiones. Ahí vemos a Vilariño, este joven vasco de 20 años, campeón de la Super Toyota en el 2000, hijo de un excelente piloto de montaña como es Andrés Vilariño, campeón de España en varias oportunidades y también de Europa. Nuevo paso por meta, 7 décimas ya separan a Porteiro de Vilariño, a 2 segundos está Daniel Martín, Sundberg está a más de 3, por detrás de ellos los debutantes Nogués y Vinikainen. Marcel Costa es séptimo, Pérez Aycar, que en la primera carrera sería tercero, marcha en la octava posición. Está rodando en tiempos de 1.25. La temperatura de la pista es superior a la que hubo en la primera carrera y por lo tanto los tiempos podrían no ser tan buenos, mientras que Vilariño continúa, como ya es habitual en él, dominando al grupo desde los primeros compases. Parece que se le ha acercado un poquito Félix Porteiro. Porteiro, que ha conseguido ya una victoria esta temporada, fue en la segunda carrera de Estoril, quedó segundo en una carrera de Valencia y en otra de Estoril. Ha visitado 4 veces el podio, aunque en la primera carrera de hoy
en Albacete tan solo pudo ser quinto. Ahí está precisamente este joven piloto del equipo del circuito de Valencia. Félix Porteiro, que tiene 18 años y que, como la gran parte de los pilotos del Campeonato de España de Fórmula 3, pues procede de categorías inferiores, categorías de promoción, en el caso de muchos de ellos del mundo del karting. Porteiro, por ejemplo, fue subcampeón de España de karting en el 97, campeón senior de karting en el 2000 y subcampeón de Europa de karting también. El karting es una excelente escuela para poder acceder a los Fórmula. Y en la próxima reunión del mes de octubre, el factotum de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, pretende que la Federación Internacional de Automovilismo apruebe que ha habido una colisión. Vamos a ver si podemos ver de quién se trataba. Como decíamos, Bernie Ecclestone pretende que la Federación Internacional de Automovilismo acepte su propuesta de que los campeonatos nacionales de Fórmula 3 y la Fórmula 3000 sean paso obligatorio para adquirir la superlicencia. Veremos si el Consejo de la FIA aprueba esa propuesta. Cuando vemos ahí a Ander Vilariño a punto de cubrir un nuevo giro, estamos en la quinta vuelta ya, se han cumplido ya 4 vueltas, ahí vemos a todo el grupo de cabeza, como hay distancias entre todos los pilotos. Un segundo de Vilariño a Porteiro, a casi 3 segundos Daniel Martín, Sundberg está casi 4, Nogués a casi 5, Minikainen a más de 6,5, pero queda mucha carrera todavía, más de 12 vueltas. Y atención, porque uno de los monoplazas que había impactado era el de Pérez Aycar. De ahí que ahora Pérez Aycar ocupe la última posición de carrera. Una auténtica pena, porque Pérez Aycar, recordemos, fue el hombre que acabó en segunda posición en la primera prueba por detrás de Ander Vilariño. Pérez Aycar, que llevaba una trayectoria excelente, con una victoria en Valencia y un abandono en la primera carrera del campeonato, también disputada en Valencia. Cuando iba segundo se salió y por lo tanto no pudo acabar. 1:24.7 es el mejor tiempo alcanzado de momento por Ander Vilariño, que sigue marcando, sigue girando como un reloj, buscando los límites de la pista, pero aumentando las diferencias con Porteiro, que está ya a más de 1,5 segundos. Daniel Martínez tercero a casi 3. Nogués ahora es quinto, Minikainen sexto. Han beneficiado del accidente de Pérez Aycar. Pérez Aycar, que ha superado ahora a Ángel Romero, que marcha ya 14º. Ahora está disputando el campeonato de Fórmula 3 japonés. En la última vuelta, Félix Porteiro ha rodado por encima del 1:25, bastante más lento que Vilariño, que Daniel Martínez y que Sundberg. Eso podría hacer que Daniel Martínez y Sundberg se acercasen a Porteiro. Aquí vemos a Álvaro Parente en ese derrapaje. Álvaro Parente, dorsal número 2, miembro del equipo EV Racing, es un portugués de 16 años, un jovencísimo piloto que debutó en Estoril con 2 novenas posiciones. Hoy ha sido tan solo 12º en la primera carrera y en estos momentos marcha en 9ª posición. Un nuevo paso por meta, el sexto para Vilariño, que sigue manteniendo las diferencias, pero atención, porque Daniel Martí está a 1 segundo y 4 décimas de Félix Porteiro. Hay un grupo también ahí con Nogués, Minikainen y Costa, que marchan en quinta, sexta y séptima posición.
Atención porque ha habido un coche que en la curva de entrada a meta se ha salido, ahí lo podemos ver. Se trata del dorsal número 2 de Álvaro Parente, ese portugués del que les hablábamos hace unos instantes. El monoplaza ha quedado totalmente detenido. Afortunadamente el piloto sale por sus propios medios del interior del coche. Ha tenido un despiste en la rápida curva de entrada a la línea de meta, una curva que se hace en cuarta velocidad a más de 150 kilómetros por hora. Y este, ya hemos dicho, es un trazado exigente, un trazado muy virado, pero que tiene algunas curvas muy rápidas donde uno puede llevarse una sorpresa. Ahí vemos con el dorsal número 4 a Daniel Martín, el hombre que marcha en tercera posición por detrás de Vilariño y de Porteiro. Atención porque Daniel Martín está a punto de ser atrapado por Peter Zumberg, el segundo clasificado del campeonato. Ahí vemos a los dos monoplazas, el de Martín y el de Zumberg. Atención porque se ha sacado la bandera amarilla debido al accidente que ha sufrido en la curva de entrada a meta Álvaro Parente. Por lo tanto, el coche de seguridad sale a la pista, el safety car, y la carrera queda neutralizada hasta que no se retire el vehículo de Álvaro Parente, que está en la curva de entrada a meta y que en estos momentos está levantando una grúa. Los coches van a tener que mantener sus posiciones. Ahí vemos con el dorsal número 12 a Juan Antonio del Pino, joven piloto de 16 años. Ahí está precisamente el monoplaza accidentado, el del portugués Parente, que ha sido retirado ya del circuito y por lo tanto no creemos que tarde el coche de seguridad en apartarse de la pista. Veremos si apagan sus luces. Ese será el síntoma inequívoco de que cuando pase por línea de meta se va a retirar. De momento las luces de precaución las lleva parpadeando, lo que indica que de momento los monoplazas tienen que mantener sus posiciones. Todo el grupo se ha compactado, se ha juntado gracias a la salida del safety car. Vamos a ver si podemos ver alguna lucha. Cierra el grupo, como podemos ver, Ángel Romero, el granadino que estuvo ausente de las pruebas del Jarama y de Estoril por culpa de un accidente en su moto acuática, regresando aquí a la competición no con excesiva fortuna, puesto que en la primera carrera tuvo que abandonar. Ahí vemos la progresión de los tiempos, como Vilariño ha ido aumentando en cada vuelta la diferencia con respecto al segundo clasificado, Félix Porteiro. Se ha retirado ya por completo el monoplaza de Álvaro Parente. Los pilotos zigzagueando para mantener la temperatura de los neumáticos. Recordemos que el reglamento de la Fórmula 3 permite la utilización de 3 juegos de neumáticos en cada meeting. 3 juegos de neumáticos que los pilotos y los equipos deben administrar, porque les han de durar todo el fin de semana. Ha apagado ya las luces el safety car, por lo tanto se va a relanzar la carrera cuando los pilotos pasen por línea de meta. Vean cómo Félix Porteiro se ha pegado bajo el alerón del monoplaza de Ander Vilariño. Ahí está Vilariño ya cogiendo carrerilla. Esa es la curva de entrada a meta, bandera verde, y por lo tanto se relanza la prueba. Tan solo el safety car ha estado en pista una vuelta. También Peter Zumberg se ha juntado con Daniel Martín, y vamos a ver si esto permite ver algún adelantamiento, aunque lo va a tener difícil Félix Porteiro, a no ser que Ander Vilariño cometa algún fallo de conducción. Es increíble la superioridad que está demostrando Ander Vilariño en este primer año de la Fórmula 3, donde se esperaba una mayor igualdad. Hay quien atribuye el hecho del dominio de Vilariño al trabajo que realiza su equipo Racing Engineering, y especialmente a su ingeniero francés Stéphane Trefou, que según dicen algunas lenguas parece que ha encontrado unos setups, unos ajustes del monoplaza muy perfeccionados, que se adaptan muy bien a las dotes de conducción de Ander Vilariño y también
a las diferentes pistas por las que está pasando este primer campeonato de España de Fórmula 3. Sea como fuere, en cualquier caso, Ander Vilariño está dejando muestra clarísima de su calidad y de que el trabajo no tan solo de él, sino de todo su equipo, le ha permitido hasta el momento ganar un total de 4 carreras de 7 disputadas y está en cabeza en esta octava prueba del campeonato. Nuevo paso por meta, es el noveno. Quedan por lo tanto menos de 7 vueltas para el final. Ponteiro a 8 décimas, Daniel Martín a 1 segundo y 3 décimas, Zumberg es cuarto a poco más de 2 segundos, Nogués quinto, Vinikainen sexto, Marcel Costa séptimo, Juan Antonio Alpino octavo, noveno es Miguel Ramos y décimo José Manuel Pérez Aicar. Atención porque ha habido una salida de pista en la curva de entrada a meta precisamente. Se trata de Emilio de Villota Jr., que alterna este monoplaza con su hermana María de Villota. Lógicamente, los hijos de Emilio de Villota, el que fuera piloto español de Fórmula 1 y dirige este equipo escuadro en el que están encuadrados Emilio de Villota, María de Villota y el barcelonés Sergi Iborra. Vilariño, que parece que traza como si tuviera un tiralíneas en sus manos, siempre por el mismo sitio, con un pilotaje fino. En ocasiones se sube por las paredes, como suele decirse en el argot, es decir, se sube por los pianos para agotar el ancho máximo de la pista y obtener así la máxima velocidad posible. Décima vuelta y las diferencias que se mantienen. Aproximadamente Vilariño sigue siendo el autor de la vuelta rápida en un tiempo de 1:24.7, un tiempo bastante más lento que el que obtuvo en la primera carrera, donde la vuelta rápida quedó marcada, quedó definida en un tiempo de 1 minuto 24 segundos y 170 milésimas. Ahí vemos a Félix Ponteiro, tiene detrás de él a Daniel Martín muy cerca, también Zumberg se está acercando y ahí hay un grupito que puede brindar una intensa lucha por esa segunda posición que ocupa el castellonense Félix Ponteiro. Ahí tenemos a Ander Vilariño en la recta de atrás del circuito, vuelta rápido 94 y 709 milésimas, la vuelta que está de momento como la más rápida de todos los pilotos. La obtuvo en la quinta vuelta, estamos en la 11ª, obtuvo ese tiempo antes de que saliese el safety car por la salida de pista de Álvaro Parente. Quedan menos de 5 vueltas para el final, ya tiene un segundo de margen, un segundo de colchón Vilariño sobre Ponteiro y toda la emoción en esa segunda posición que ocupa Ponteiro y al que acosan Daniel Martín y Peter Zumberg. Esta es una de las curvas redondas del circuito, una de las largas curvas, hay varios giros de 180 grados y ahí vemos a Ángel Romero, que no pudo acabar en la primera carrera y que, como siga así, pues tampoco va a acabar en esta segunda. Esta es la curva rápida, una curva de quinta velocidad que se toma a 190 kilómetros por hora, que hay una pequeña recta, una curva de tercera, una pequeña recta, una curva de derechas, tercera velocidad, saliendo de grano a la cuarta, se pone la quinta y se alcanzan los 190 kilómetros por hora antes de llegar a esta frenada, este viraje de cuarta velocidad de 140 kilómetros por hora antes de la chicane. Ahí está la chicane, se toma en tercera velocidad, 120 kilómetros por hora el paso por esta chicane antes de la curva de entrada a meta, una curva de cuarta a 150 aproximadamente. Ahí se coloca ya la quinta, 200 kilómetros por hora para llegar al final de recta a unos 225 kilómetros por hora. Ahí hay una frenada, es la curva de Bernard Ramón. Hay un pequeño giro a izquierdas antes de llegar a la curva de Ángel Nieto, una curva de segunda velocidad.
Ahí la tenemos, 75 kilómetros por hora, se sale de ahí y hay una curva a izquierdas, es la curva de Valentín Requena en honor a nuestro compañero comentarista de los grandes premios de motociclismo y también el Campeonato de España. Unas curvas que acaban de ser bautizadas, la de Ángel Nieto y la de Valentín Requena. Esta es la curva rápida del circuito. Es un trazado en donde no hay descanso, hay que trabajar muchísimo con el cambio, también con los frenos. Hay algo más de apoyo en un costado del monoplaza que en el otro. Exactamente hay 8 curvas a derechas, lo que significa que hay mayor apoyo en el lado izquierdo de los monoplazas. Y ahí vemos al grupo que sigue a Ander Vilariño. Tan solo 9 décimas separan a Daniel Martín de Félix Porteiro, el tercero del segundo clasificado. Por detrás viene Sumbers, pero es muy difícil pasar. Las diferencias no son muy grandes, pero pueden ser suficientes. Hay prácticamente un segundo de diferencia entre ellos. Y ahí vemos cuando estamos a menos de 3 vueltas para el final, cómo sigue girando como un reloj. En tiempos, eso sí, un poquito superiores a los de las primeras vueltas. No se ha vuelto a girar en 1.24. El tiempo por vuelta está siendo de 1.25.2, 1.25.3. Mientras que Vilariño el tiempo de vuelta rápida lo tiene en 1.24.7. Pero todo el grupo está girando ahora en tiempos de 1.25, 1.26. La carrera, por lo tanto, se ha ralentizado después de la salida a la pista del safety car. Y sin duda alguna es mucho más lenta de lo que fue la primera carrera. Estamos en la penúltima vuelta y vemos el coche precisamente del piloto portugués Álvaro Parente, el causante de que durante una vuelta estuviese el coche de seguridad en pista, pero nada ha cambiado en el panorama de esta carrera. Una carrera muy similar a la primera, sin ningún adelantamiento y con algunos protagonistas que se repiten, como Vilariño, como Martín y como Sundberg. Martín fue tercero en la primera carrera, va tercero aquí. Sundberg fue cuarto en la primera carrera, va cuarto aquí. Vilariño fue primero y sigue yendo primero en esta carrera. Y el único que ha mejorado con respecto a la primera carrera claramente es Félix Porteiro, que en la primera prueba fue quinto y que aquí marcha en segunda posición. Estamos a menos de 2 vueltas para el final y si nada cambia, si Vilariño no comete un fallo, si su monoplaza no tiene problemas, la victoria va a ser de nuevo para el piloto vasco, que obtendrá su quinta victoria esta temporada. Abrirá más hueco con respecto a un Peter Sundberg que en este circuito no se ha encontrado cómodo y que estaba muy cerca de Vilariño antes de llegar aquí, y que va a salir de Albacete con una diferencia de puntos con respecto a Vilariño importante. Vilariño, autor de una de las 2 poles, pero camino de su segunda victoria y también de anotarse las 2 vueltas rápidas. De nuevo la vuelta rápida que le daría 2 puntos adicionales de diferencia. La diferencia ahora de Vilariño con respecto a Sundberg, el cuarto clasificado, es de casi 3 segundos. Estamos a punto de entrar en la última vuelta. Últimos 3,5 kilómetros para Vilariño. Ahí lo tenemos pasando por meta y entrando en la última vuelta. Por detrás de él el grupo de Porteiro, Martínez, Sundberg. Difícil que haya variaciones también entre ellos. Nogués es quinto. Juan Antonio del Pino ha pasado ahora a la 7ª posición. Le ha superado el finlandés Hannu Vinikainen. Marcel Costa es octavo, Miguel Ramos noveno, 10º José Manuel Pérez Aicar, que ha recuperado posiciones. De los 16 pilotos participantes, 13 son españoles, 2 portugueses y 1 finlandés. Es el campeonato de las jóvenes promesas del automovilismo español, el campeonato de los jóvenes cachorros que esperan un día no muy lejano estar en la Fórmula 1, aunque todavía les quedan algunos pasos por delante. Afortunadamente, nuestro panorama automovilístico ha mejorado muchísimo en los últimos años gracias a iniciativas como las de Jesús Pareja y Halmer Gersuari con la Fórmula 3 y la Fórmula Nissan. Últimos instantes de
esta carrera de Fórmula 3 aquí en Albacete. Vilariño que va a obtener la segunda victoria. Y ahí tenemos al piloto vasco que va a entrar en línea de meta. Ahí tenemos la bandera preparada. Segunda victoria, por lo tanto, para Vilariño. Segunda posición para Porteiro. Tercera para Daniel Martín. Cuarta para Peter Sundberg. Vilariño, por tanto, se afianza todavía más al frente del Campeonato de España de Fórmula 3 después de esta segunda victoria conseguida aquí en Albacete. La próxima cita será en el circuito del Jarama el día 7 de octubre. Aquí tenemos a Vilariño. Ahí vemos la clasificación. Ha obtenido la victoria con un segundo y